El oficial Jake Miller estaba en una solitaria patrulla invernal cuando vio a un pequeño niño de pie en la nieve, sosteniendo un cachorro tembloroso y un cartel de cartón que decía «En venta». El nombre del niño era Ethan y su voz temblaba mientras susurraba: «Señor, mi mamá está en el hospital. Solo necesito suficiente dinero para ayudarla». Jake se arrodilló para consolarlo, pero entonces vio el colgante de plata que colgaba alrededor del cuello del niño, exactamente el mismo colgante que su amor perdido Sarah había usado antes de desaparecer, hace años. Atormentado por los recuerdos y la sospecha, Jake siguió al niño hasta el hospital y se quedó helado de incredulidad cuando vio a la mujer en la cama. Era Sarah, la mujer que pensaba que se había ido para siempre, y el niño que acababa de conocer podría ser su propio hijo. Lo que sucedió después te hará llorar y creer en milagros de nuevo. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo. Deja tu país en los comentarios, veamos hasta dónde viaja esta historia. La noche había caído pesadamente sobre Maple Ridge, Colorado, donde las calles estaban plateadas por la luz de la luna y espolvoreadas con un delgado velo de nieve. Era pleno invierno, una de esas noches en que el aliento se convertía en escarcha y el viento llevaba el zumbido distante de pueblos tranquilos tratando de mantenerse calientes. Las luces de patrulla de la patrullera del oficial Jake Miller parpadeaban contra las ventanas de cristal de las tiendas cerradas mientras conducía lentamente por la calle principal. Su compañero K9, Rex, sentado alerta en el asiento trasero. Jake, de 37 años, era un hombre de tranquila determinación, sus ojos grises como la tormenta, firmes y observadores, marcados por años de servicio y pérdidas de las que rara vez hablaba. Su cabello castaño oscuro enmarcaba un rostro que parecía más viejo de lo que debería. El uniforme de sheriff de invierno azul marino que llevaba estaba espolvoreado de nieve, su placa brillaba suavemente bajo la luz del tablero. Rex, un pastor alemán negro y leonado de 5 años, era su compañero constante, un socio leal que había visto más tristeza de la que cualquier animal debería. La radio crepitaba con estática, pero no llegaban llamadas. Maple Ridge era pequeño y pacífico, el tipo de pueblo donde el silencio casi podía ser un amigo hasta que algo lo perturbaba. Y esta noche era una pequeña figura adelante, de pie cerca de la tienda de la esquina que había cerrado hace horas. Jake aminoró la velocidad de la patrullera. Un niño, no mayor de 8 años, estaba de pie bajo la parpadeante farola, sosteniendo un cartel de cartón que decía «Cachorro en venta». Los copos de nieve se aferraban al desordenado cabello castaño del niño. Llevaba una sudadera roja de talla grande, jeans gastados y zapatillas empapadas de aguanieve. En sus brazos había un tembloroso cachorro de pastor alemán envuelto en una toalla descolorida. Jake se detuvo, apagó las luces de la sirena y salió. El frío le mordía a través de los guantes mientras se acercaba. «Oye, amigo», llamó suavemente, sus botas crujiendo sobre el hielo. «Es muy tarde para estar aquí afuera. ¿Dónde están tus padres?» El niño levantó la vista sobresaltado, sus grandes ojos avellana brillando bajo la luz de la calle. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío. «Mi nombre es Ethan, señor», tartamudeó. «Mi mamá está en el hospital, está muy enferma. Solo estoy tratando de venderlo para poder ayudar», extendió al cachorro, cuyo pequeño cuerpo temblaba más que el suyo. El pecho de Jake se apretó. «¿Tu mamá está en el hospital sola?» Ethan asintió. «No ha estado comiendo. El doctor dijo que necesita medicina, pero cuesta mucho. Pensé que tal vez si alguien compraba a Max». Miró hacia abajo al cachorro, cuyos ojos oscuros parpadeaban inocentemente. Tal vez ella podría mejorar. Jake se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. «¿Cómo se llama tu mamá?» «Sarah Turner», dijo Ethan suavemente, con voz temblorosa. «¿Ella trabaja?» «Bueno, solía trabajar en el restaurante cerca de la autopista». El nombre golpeó a Jake como una ráfaga de viento helado. Sarah Turner. No era poco común, se dijo a sí mismo, pero algo en la forma en que la voz del niño lo dijo, el tono, el dolor, despertó una leve inquietud en su pecho. Extendió la mano para acariciar la cabeza del cachorro. Rex había bajado de la patrullera y estaba cerca, moviendo a la cola ligeramente. Para sorpresa de Jake, Rex, el canino usualmente cauteloso, se acercó más a Ethan y al cachorro.
Los olfateó a ambos y se sentó tranquilamente al lado del niño como si reconociera algo familiar. «Eso es extraño», murmuró Jake. «Él no suele ser tan amigable con extraños». Ethan sonrió débilmente, pasando una mano por el suave pelaje del cachorro. «A los animales les gusto», dijo simplemente. Jake lo estudió por un momento, la delgadez en sus brazos, el enrojecimiento alrededor de su nariz, la forma en que sus pequeños dedos agarraban el cartel de cartón como si fuera la última esperanza que tenía. Pensó en los largos y tranquilos años que había pasado después de perder a alguien que desapareció sin dejar rastro. «Ethan», dijo gentilmente, «¿qué te parece si hacemos un trato? Tú te quedas con el cachorro, yo te daré suficiente dinero para ayudar a tu mamá y tal vez conseguirte algo caliente para comer». Los labios del niño temblaron. «No puedo aceptar dinero, señor. Mamá dice que no mendigamos». Jake sonrió débilmente. «No estás mendigando, estás ayudando a un buen chico a hacer eso». Metió la mano en su chaqueta y sacó su billetera. Pero mientras lo hacía, algo brilló cerca del cuello de Ethan. Un colgante de plata colgando de una fina cadena. El colgante captó la luz y la respiración de Jake se detuvo. Dos alas entrelazadas con las iniciales S y J grabadas en el medio. El diseño exacto del colgante que Sarah le había dado hace 10 años antes de desaparecer. Jake se quedó helado, mirándolo fijamente, su pulso acelerándose. «Ese collar», susurró. «¿Dónde lo conseguiste?» Ethan lo tocó inconscientemente. «Era de mi mamá», dijo. «Me lo dio cuando era pequeño. Dijo que solía pertenecer a alguien especial». La boca de Jake se secó. El sonido del viento pareció desvanecerse, reemplazado por el torrente de viejos recuerdos. La risa de Sarah, la promesa que susurró antes de desaparecer, las preguntas sin respuesta que lo atormentaron a través de los años. Forzó un tono firme. «Ethan, ¿en qué hospital está tu mamá?» «St. Mary's, junto al río», respondió el niño. «Habitación 12, creo». Jake asintió lentamente. Sacó un billete de $100 y lo presionó en la mano del niño. «Agarra eso. Cómprale algo caliente de comer a tu mamá, ¿de acuerdo? Y quédate con Max, te necesita». Los ojos de Ethan se agrandaron. «Pero señor». «Nada de peros». Jake sonrió suavemente. «Cuida de ella». El niño vaciló, luego asintió. «Gracias, oficial». Jake le revolvió el cabello gentilmente y se puso de pie. Mientras Ethan se alejaba en la nevada, el cachorro acurrucado en sus brazos, Rex emitió un gemido bajo, las orejas erguidas hacia la figura que se retiraba del niño. Jake exhaló profundamente, frotándose las manos enguantadas. La noche de repente se sentía más fría. Abrió la puerta de su patrullera, echando un vistazo una vez más al colgante, brillando débilmente en su mente. No había forma de negarlo. Era el mismo. Se hundió en el asiento del conductor y miró a Rex a través del espejo retrovisor. «Rex», murmuró. «O el universo acaba de jugar una broma cruel o...». Se quedó sin palabras, incapaz de terminar. Afuera, la nieve se espesó, cayendo como susurros sobre el pueblo dormido. En algún lugar ahí fuera, una mujer llamada Sarah Turner yacía en una cama de hospital, y el pasado de Jake Miller lo estaba llamando de vuelta de entre los muertos. La nieve se había espesado para cuando Jake regresó a su pequeña cabaña de las afueras de Maple Ridge. La luz amarilla del porche parpadeaba débilmente a través de la cortina de copos que caían, proyectando sombras fantasmales sobre el patio helado. Estacionó la patrullera, apagó el motor y se quedó quieto por un largo momento, el rítmico tic-tac del metal enfriándose llenando el silencio. Rex descansaba su cabeza en el asiento, observando a su compañero con tranquila preocupación. Jake finalmente exhaló y salió. Dentro, la cabaña estaba tenuemente iluminada, cálida por la crepitante estufa de leña. El débil aroma de pino y cuero viejo llenaba el aire. Se quitó los guantes, colocó su placa en el mostrador y caminó hacia la habitación trasera, la que apenas había entrado en años. Era más una bóveda de recuerdos que un espacio habitable, llena de cajas etiquetadas como archivos de casos, personal y una que simplemente decía Sarah. Abrió el cajón de un viejo cofre de madera, sus manos temblando ligeramente. Debajo de una pila de fotografías descoloridas yacía una pequeña caja negra. Cuando la abrió, la visión del colgante a juego en el interior le cortó la respiración. Dos alas plateadas entrelazadas en el mismo patrón que el collar de Ethan, grabadas con las letras S y J. Era imposible. Sin embargo,
Ahí estaba, brillando débilmente a la luz del fuego. Jake se sentó en la cama, mirándolo fijamente. Hace 7 años, Sarah Turner había entrado en su vida como la luz del sol primaveral, cálida, brillante y fugaz. Ella tenía 27 años entonces, una periodista de investigación local, con una vena terca y ojos que veían a través de las mentiras como el cristal. Recordaba verla de pie junto a los escalones del juzgado, el cabello atrapado en el viento, bromeando con él por ser demasiado serio para un hombre que salvaba vidas. Pero la luz en sus ojos se había desvanecido la noche que desapareció. Sin nota, sin rastro, simplemente se fue. La misma semana, un caso importante, el Sindicato del Cañón Negro, se había desmoronado bajo circunstancias misteriosas. Los testigos desaparecieron, la evidencia fue robada. Jake se había culpado a sí mismo durante años, preguntándose si ella había sido una de las víctimas de esa organización sombría. Ahora, después de todo este tiempo, su nombre había regresado a él a través de un pequeño niño en la nieve. Rex le dio un suave empujón en la rodilla, gimiendo. Jake suspiró, pasando una mano por el pelaje del perro. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», murmuró. «Ese chico está conectado con ella de alguna manera». Se puso de pie y se movió hacia la ventana. Afuera, la nieve brillaba débilmente bajo la luz de la luna. El mundo se sentía suspendido, silencioso, esperando. En algún lugar más allá de los árboles, en el corazón del pueblo, Sarah Turner estaba viva. Y alguien no quería que esa verdad fuera conocida. Jake no podía descansar. Agarró su abrigo y reabrió los archivos del caso de la vieja investigación. Nombres, informes, registros telefónicos, todos aún incompletos. Un nombre destacaba: agente Thomas Cole, el enlace federal que había cerrado abruptamente el caso. El mismo hombre que luego se transfirió fuera del estado sin previo aviso. Mientras revisaba los fragmentos, un suave gemido de Rex llamó su atención. El perro estaba mirando la puerta, las orejas erguidas. Jake frunció el ceño, alcanzando su arma. Pero después de unos segundos no había nada, solo el sonido del viento aullando a través de los árboles. Enfundó el arma, echando un vistazo una vez más al colgante antes de finalmente sentarse. El sueño no llegó fácilmente esa noche. El fuego ardía abajo, y la tormenta afuera susurraba el nombre que había tratado tanto de olvidar: Sarah. En ese mismo momento, al otro lado del pueblo, el hospital St. Mary's brillaba débilmente bajo el oranja tenue de las luces del estacionamiento. La nieve se acumulaba en el techo y las barandillas, amortiguando el latido de la ciudad. Dentro, Ethan estaba sentado junto a una estrecha cama en la habitación 12, sosteniendo la mano frágil de su madre. Los párpados del niño caían de agotamiento, pero se negaba a irse. Sarah Turner yacía contra la almohada, su piel pálida contra las sábanas blancas. Su cabello castaño rojizo, que una vez fue brillante, se había apagado a castaño, y las líneas de lucha marcaban su delicado rostro. Llevaba una bata de hospital descolorida, y un suero goteaba silenciosamente a su lado. Ethan se inclinó hacia adelante, su voz pequeña pero llena de orgullo. «Mamá, el oficial que me dio dinero para Max hoy fue muy amable. Dijo que podía quedármelo. Me dio dinero para tu medicina». Sarah se movió, los ojos parpadeando abiertos. Por un momento, parecía confundida, como si despertara de un sueño profundo y atormentado. «¿Un oficial?», susurró débilmente. «¿Cuál era su nombre?». «Creo que Jake», respondió Ethan. El nombre la golpeó como un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. «Jake», exhaló, su voz temblando. «¿Jake Miller?». Ethan asintió lentamente. «Sí, tenía un perro grande llamado Rex. A Max le gustó». Sarah volvió su rostro hacia el techo, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus sienes. Su pecho subía y bajaba irregularmente, mientras los recuerdos que había enterrado durante años se estrellaban contra una ola rompiente. «Jake, nunca se suponía que me encontraras». Presionó una mano temblorosa contra sus labios,
tratando de estabilizar su respiración. El pasado que había ocultado de su hijo, de todos, estaba volviendo a la vida. Ethan frunció el ceño. «Mamá, ¿estás bien?» Sara forzó una pequeña sonrisa. «Estoy bien, cariño, solo estoy cansada». Apretó su mano gentilmente. «Ese oficial suena como un buen hombre». «Lo era», dijo Ethan. Parecía triste, sin embargo, como si extrañara a alguien. El corazón de Sara dolía. Tal vez lo hacía, su voz se quebró. Algunas personas pasan toda su vida extrañando a alguien. Afuera, la nieve se acumulaba silenciosamente en el alféizar. La enfermera de noche pasó por la puerta, echando un vistazo para revisar los monitores. La enfermera Helen, una mujer de poco más de 50 años con ojos amables y mechones grises en su cabello, había trabajado en St. Mary's durante décadas. Sonrió suavemente a Ethan. «Deberías descansar un poco, querido. Tu mamá también necesita sus fuerzas». «Sí, señora», dijo Ethan educadamente. Helen le dio una palmadita en el hombro antes de continuar por el pasillo, tarareando débilmente. Cuando desapareció por la esquina, el débil zumbido de los monitores regresó, constante, rítmico, casi reconfortante. Pero más allá de las paredes de la habitación 12, en el estacionamiento de abajo, una figura oscura estaba sentada inmóvil en una camioneta SUV negra. El hombre tenía unos 40 años, fornido, usando un abrigo de invierno negro y guantes. Su nombre era Victor Hale, un sheriff. Ex operativo de inteligencia que ahora trabajaba como seguridad privada, o eso decía el registro. Había estado siguiendo a Sara durante meses bajo órdenes de alguien superior. A través del parabrisas empañado, Hale observó la ventana del hospital iluminarse y luego atenuarse. Levantó una cámara, tomó algunas fotos y escribió un mensaje corto en su teléfono encriptado. Sujeto confirmado. Contacto con oficial masculino desconocido. Inminente. Luego se reclinó en el asiento del conductor, esperando. La nieve continuaba cayendo, silenciosa e interminable. De vuelta en la cabaña de Jake, el amanecer finalmente se arrastró sobre el horizonte, tiñendo la nieve en tonos de oro pálido. Jake no había dormido. El colgante yacía sobre la mesa junto a su café sin tocar. Las piezas encajaban de maneras que lo aterraban. Sara estaba viva. Y Ethan, el niño con sus ojos, era más que el hijo de un extraño. Se frotó la cara, el agotamiento escrito profundamente en cada línea. «Si está viva», murmuró a Rex, «entonces alguien nos ha estado mintiendo durante mucho tiempo». Rex inclinó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Jake se puso de pie, enfundando su placa nuevamente. El tiempo de preguntarse había terminado. La tormenta del pasado había regresado, y esta vez no iba a huir de ella. Agarró su abrigo y salió a la luz de la mañana. La nieve crujiendo bajo sus botas mientras se dirigía a la patrullera. El motor rugió a la vida, haciendo eco a través del silencio helado. Iba a St. Mary's. El cielo sobre Maple Ridge era una manta gris pálido, pesada con nieve no derramada. El pueblo se movía lentamente bajo el peso de otra mañana de invierno. Pero la patrullera del oficial Jake Miller cortaba a través de la niebla con tranquila determinación. Su aliento empañaba el parabrisas mientras el calentador zumbaba abajo. Cada milla hacia el hospital St. Mary's apretaba el nudo en su pecho. Había pasado 7 años creyendo que Sarah Turner se había ido. Y sin embargo, su nombre, hablado por un niño que podría haber sido suyo, había reavivado una esperanza de la que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. El hospital apareció a través de la niebla. Un edificio alto de ladrillo con señalización descolorida y ventanas cansadas que reflejaban un cielo sin color. Jake estacionó cerca de la entrada, sacudiendo la nieve de su abrigo antes de salir. Su chaqueta de sheriff de invierno azul marino llevaba la placa dorada del condado de Maple Ridge, y su funda se asentaba firme en su cadera. Sin embargo, no estaba aquí como un oficial de la ley ahora. Estaba aquí como un hombre atormentado por un amor inacabado y preguntas sin respuesta. Rex se sentó en el asiento trasero, alerta pero tranquilo, observando a su compañero irse con ojos inteligentes. «Quédate», murmuró Jake. El pastor alemán inclinó la cabeza pero obedeció. Dentro, el aire era cálido y estéril, con un débil olor a desinfectante y café. Las enfermeras se movían rápidamente por los pasillos y el intercomunicador ocasionalmente zumbaba con actualizaciones de habitaciones.
Jake caminó hasta el mostrador de recepción, donde una mujer de mediana edad con gafas colocadas bajo en su nariz lo saludó. ¿Puedo ayudarlo, oficial? Estoy buscando a una paciente, Sarah Turner, dijo, tratando de estabilizar su voz. La mujer escaneó su computadora, luego levantó la vista. Habitación 12, ala este. Las horas de visita acaban de comenzar. Gracias, dijo Jake suavemente. Siguió los letreros por el largo corredor, sus botas haciendo eco en el piso pulido. Las luces fluorescentes sobre su cabeza parpadeaban intermitentemente, proyectando un ritmo de luz y sombra que hacía que su pulso se acelerara. Mientras se acercaba a la habitación 12, vio a través de la ventana de vidrio un niño pequeño acurrucado en una silla junto a una cama de hospital, sus brazos alrededor de un cachorro dormido. Era Ethan. El cabello del niño caía sobre su frente, su rostro ahora pacífico en el sueño. Jake vaciló en la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Alcanzó la manija, pero se detuvo cuando vio movimiento adentro. La mujer en la cama se movió, su mano frágil apartando la manta. Sarah Turner giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los suyos. Por un latido del corazón, todo se detuvo. El zumbido de las máquinas, el parpadeo de las luces, el mundo mismo pareció desvanecerse en silencio. Su rostro estaba más pálido, más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos, esos ojos profundos y luminosos, eran exactamente los mismos. El reconocimiento los golpeó a ambos como un trueno. Jake se quedó helado en la puerta, incapaz de moverse. Los labios de Sarah se separaron en shock, un pequeño jadeo escapando de su garganta. «Jake», susurró, el nombre temblando en su lengua, como si hubiera esperado años para ser pronunciado de nuevo. Jake dio un paso vacilante hacia adelante. «Sarah, Dios mío, realmente eres tú». Las lágrimas brotaron en sus ojos, derramándose silenciosamente por sus mejillas. Miró hacia Ethan, luego de vuelta a Jake, y rápidamente presionó un dedo contra sus labios. «Por favor», susurró urgentemente, «no aquí, todavía me vigilan». Jake se detuvo, la confusión parpadeando a través de sus rasgos. «¿Vigilarte? ¿Quién?» Sarah miró hacia el pasillo, el miedo ensombreciendo su expresión. «Nunca se detuvieron», dijo suavemente, su voz quebrándose. «Después del caso del Cañón Negro, después de que desapareciste de esa asignación, me dijeron que desapareciera, o se asegurarían de que nuestro hijo no sobreviviera. No tuve opción». La respiración de Jake se detuvo. «Nuestro hijo». Las palabras golpearon como una bala que no vio venir. Miró a Ethan, el niño durmiendo profundamente, inocente e inconsciente de la tormenta a su alrededor. Cada pieza del rompecabezas cayó en su lugar en un solo momento destrozador. Tragó con dificultad. «¿Estás diciendo que Ethan?» Sarah asintió, sus lágrimas ahora silenciosas pero interminables. «Es tuyo, Jake». Jake se acercó más, sus ojos fijos en los de ella. «¿Por qué no me lo dijiste?» Te busqué durante años. No pude, interrumpió ella, sacudiendo la cabeza débilmente. Me vigilaban en todas partes. Dijeron que si intentaba contactarte, terminarían con nosotros. Así que me escondí. Cambié de nombre, me mudé de pueblo, todo. Pero ahora me encontraron de nuevo. El corazón de Jake latía en sus oídos. Extendió la mano, agarrando el lado de su cama. ¿Quiénes son, Sarah? ¿Quién todavía te persigue? Antes de que pudiera responder, la puerta crujió suavemente. Jake se volvió bruscamente, su mano descansando instintivamente en su funda. De pie allí había una joven enfermera en scrubs azul claro, su cabello castaño rojizo atado cuidadosamente en una cola de caballo. Parecía tener poco más de 20 años, con pecas salpicando su piel pálida y una expresión amable pero curiosa. Su etiqueta de nombre decía Megan Lewis. «Lo siento», dijo rápidamente, sintiendo la tensión en la habitación. «¿Interrumpí algo?» Jake se enderezó ligeramente. «No, está bien, soy un amigo de la familia». Megan sonrió educadamente, aunque sus ojos verdes se demoraron en él por un momento más de lo necesario. «Eso pensé. Ethan me dijo anoche que un oficial de policía lo ayudó en la nieve. Eso fue muy amable de su parte». Jake asintió. «Es un chico valiente».
La voz de Megan se suavizó. Realmente lo es. Ha estado al lado de su madre todas las noches. Nunca se va, incluso cuando le pedimos que descanse. Ajustó el suero de Sarah y bajó la voz ligeramente. Debería saber que ha habido alguien afuera del hospital durante días. Una SUV negra, ventanas polarizadas. Lo he informado, pero nadie ha hecho seguimiento. Los ojos de Jake se oscurecieron. Gracias por decírmelo. Lo investigaré. Megan le dio una breve mirada conocedora, la mirada de alguien que ya había visto demasiado, pero sabía cuándo permanecer callado. Tenga cuidado, oficial, dijo suavemente, luego salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Jake se volvió hacia Sarah. Tiene razón, dijo sombríamente. Alguien está vigilando. Vi ese mismo auto cuando llegué. Sarah asintió débilmente. Lo sé. Quieren asegurarse de que nunca vuelva a hablar. Todavía tengo algo que no pudieron destruir. Archivos, pruebas. Pero no puedo seguir corriendo, Jake. Estoy demasiado cansada. Jake alcanzó su mano, agarrándola con fuerza. Ya no estás corriendo, dijo. No sola. Estoy aquí ahora, y no voy a dejar que te lastimen a ti o a Ethan de nuevo. Sus labios temblaron en una débil sonrisa llena de lágrimas. Siempre dijiste eso, susurró. En ese entonces, antes de que todo se desmoronara, Jake apartó un mechón de cabello de su rostro. Y lo decía en serio entonces, lo digo en serio ahora. Desde la silla, Ethan se movió y parpadeó somnoliento. «Mamá», murmuró. Luego, al ver a Jake, su expresión se iluminó. «Oye, volviste». Jake logró una suave sonrisa, aunque su voz era espesa. «Te dije que lo haría». Sarah apretó su mano una vez, silenciosamente suplicándole que no revelara la verdad todavía. Él asintió sutilmente. Ethan no necesitaba. Saber. No, hasta que estuvieran a salvo. Afuera, el rugido bajo de un motor se deslizó a través de la ventana. Los instintos de Jake se agudizaron instantáneamente. Se acercó más a la cortina y se asomó. Efectivamente, la SUV negra todavía estaba estacionada al otro lado de la calle. El motor al ralentí, una figura apenas visible detrás del volante. La mandíbula de Jake se tensó. Están más cerca de lo que pensaba. Se volvió hacia Sarah y Ethan. «Descansen un poco», dijo en voz baja. «Estaré cerca». Sarah asintió, sus ojos llenos de miedo y gratitud no expresados. Jake salió de la habitación, caminando tranquilamente por el corredor, pero dentro, su sangre hervía. Cualquier amenaza que había perseguido a Sarah todos estos años, cualquier sombra que había robado su tiempo juntos, estaba a punto de ser traída a la luz. Y esta vez, no se iba a alejar. El aire dentro de St. Mary's estaba quieto cuando Jake regresó al día siguiente. La nieve había dejado de caer, dejando las calles cubiertas con un blanco intacto que brillaba bajo el sol de la mañana. Sin embargo, a pesar de la calma afuera, su corazón llevaba una tormenta. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente, el susurro temeroso de Sarah. «Todavía me vigilan», y la aterradora realización de que Ethan era su hijo. Cuando Jake entró en la habitación 12, Sarah estaba despierta. Se sentó erguida, sus delgados dedos envueltos alrededor de una taza de té caliente. La bata de hospital colgaba holgadamente en su figura, pero sus ojos, aunque cansados, habían recuperado un rastro de fuerza. Ethan está afuera en el pasillo con Max, el cachorro, dándole pedazos de un sándwich que una enfermera le había dado. Jake acercó una silla junto a su cama. «Dijiste que no tenías opción», comenzó suavemente. «Necesito saber qué pasó después de que desapareciste, Sarah. Todo». Sarah exhaló, su respiración temblando. Miró por la ventana por un momento antes de hablar. «Después de que te reasignaran del caso del sindicato del Cañón Negro, seguí investigando por mi cuenta», dijo, su voz baja. «¿Recuerdas que estaba escribiendo ese reportaje? Había encontrado documentos que vinculaban a funcionarios superiores de la ley con la red de contrabando. No solo estaban haciendo la vista gorda, Jake, eran socios en ello. Iba a exponer todo». La mandíbula de Jake se tensó. «¿Quiénes eran?»
No conocía todos sus nombres entonces, pero tenía pruebas, fotos, archivos, transacciones bancarias. Antes de que pudiera publicar, alguien entró en mi apartamento. 2 hombres con máscaras tácticas. Me dijeron que trabajaban para alguien llamado El Corredor. Cuando descubrieron que estaba embarazada, todo cambió. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Dijeron que si no desaparecía, matarían al bebé. Tomaron mi laptop, todas mis notas, y me dejaron inconsciente en una unidad de almacenamiento vieja fuera de Denver. Cuando desperté, había una sola nota. Si quieres que tu hijo viva, vete. Jake se quedó congelado, los puños apretados contra sus rodillas. Te escondiste. Tuve que hacerlo. Llamé a una vieja amiga en la ciudad, la doctora Laura Hensley, una obstetra retirada. Me ayudó a dar a luz en secreto, usó papeles de hospital falsos para que nadie pudiera rastrearme. Me convertí en Sarah Turner, una mesera, solo otra madre soltera que nadie cuestionaría. Dio una risa débil que sonaba más a tristeza. Todos los días miraba por encima del hombro, esperando que alguien viniera por nosotros. La voz de Jake era tensa. Y lo hicieron. Ella asintió. Cuando Ethan cumplió 6 años, noté a un hombre observando el restaurante donde trabajaba. Nunca entró, solo se sentaba en su auto durante horas. Pensé que estaba paranoica, pero luego cosas extrañas comenzaron a suceder. Cartas desapareciendo de mi buzón, alguien pagando mi renta anónimamente, y hace unos meses, cuando me enfermé y terminé aquí, alguien ya lo sabía. Mis facturas fueron pagadas antes de que siquiera viera la factura. Jake frunció el ceño. ¿Alguien pagó tus facturas del hospital antes? Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta se abrió y Megan Lewis entró sosteniendo un portapapeles. Hoy se veía más alerta, su cola de caballo castaña rojiza más ajustada, sus scrubs azules nítidos contra su pequeña figura. «Buenos días», dijo gentilmente, dándoles a ambos una sonrisa cautelosa. «He estado revisando los registros de pago que me pediste», bajó la voz acercándose más. «Es extraño. Los pagos vinieron de un hombre llamado Daniel Cole, listado como enlace federal». Los ojos de Jake se oscurecieron. «Agente Cole», murmuró. Megan parpadeó. «¿Lo conoces?» Jake se reclinó en su silla, cada músculo tensándose. «Trabajó conmigo durante la operación del Cañón Negro. Se suponía que supervisaría el manejo de evidencia hasta que todo salió mal. Después de que el caso colapsara, se transfirió. Dijo que se estaba moviendo a seguridad privada». Los dedos de Sarah temblaron alrededor de su taza. «Jake, él es quien vino a mi apartamento esa noche. Recuerdo su voz ahora. Me llamó por mi nombre completo. Sarah Henderson, mi nombre de soltera. Lo sabía todo». El pulso de Jake aumentó. «Está detrás de esto. Ha estado rastreándote, tal vez tratando de encontrar cualquier evidencia que hayas escondido». Megan se acercó más, su ceño fruncido. «No debería estar escuchando esto, pero si lo que están diciendo es cierto, no están seguros aquí. Los hospitales mantienen todo digital ahora. Cualquiera con acceso puede encontrar su ubicación en segundos». Sarah se veía aterrada. «¿Qué hacemos?» Jake se puso de pie, su mente ya cambiando al modo táctico que no había usado en años. «Primero, te movemos a algún lugar seguro, en algún lugar fuera de la red. Yo me encargaré del resto». Megan vaciló antes de hablar. «Hay una vieja instalación de almacenamiento detrás del ala este, sin usar desde la última renovación. Tengo las llaves. Nadie va allí, ni siquiera los conserjes. Podrían quedarse allí hasta que descubran qué sigue». Jake le dio una mirada de gratitud. «¿Estás arriesgando tu trabajo?» Megan se encogió de hombros débilmente. «Entonces, supongo que estoy en esto ahora». Mientras Megan se escabullía para preparar, Jake se volvió a Sarah. Sus ojos buscaron su rostro con una mezcla de amor, miedo y arrepentimiento. «Deberías odiarme», susurró. «Tomé a tu hijo, tu futuro, todo». Jake negó lentamente con la cabeza. «Salvaste su vida. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero ahora es mi turno de protegerlos a ambos». Los labios de Sarah temblaron mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «No sabes cuánto quería creer que ese día llegaría», dijo suavemente.
La puerta se abrió de nuevo y Ethan se asomó. «Mamá, señor Jake». Todavía sostenía a Max, el cachorro moviendo su pequeña cola. «¿Está todo bien?» Jake forzó una sonrisa tranquila. «Todo está bien, amigo. Solo estamos averiguando cómo llevarlos a ti y a tu mamá a un lugar seguro». Ethan frunció ligeramente. ¿A salvo de quién? Jake se agachó junto a él. «Solo algunas personas que no les gustan los buenos. Pero no te preocupes, tengo a Rex afuera, y él no deja que los malos se acerquen». El rostro de Ethan se iluminó ante la mención de Rex. «¿Podemos verlo más tarde?» Jake sonrió débilmente. «Lo verás pronto». Sarah observó a los dos, padre e hijo, sin decir una palabra. El parecido era imposible de ignorar ahora. Los mismos ojos, la misma bondad terca. Durante años había protegido a Ethan de la verdad para mantenerlo a salvo. Pero al verlos juntos ahora, se dio cuenta de algo en lo que no se había atrevido a creer en mucho tiempo. Tal vez el destino no había sido cruel después de todo. Tal vez simplemente había estado esperando. Jake se volvió a Sarah. «Dijiste que tenías pruebas. ¿Todavía las tienes?» Ella asintió lentamente. «Parte de ellas. Los archivos que no encontraron. Los escondí en una unidad USB sellada en un marco hueco dentro de uno de los libros de cuentos viejos de Ethan. Probablemente piensan que se ha ido». Jake exhaló aliviado. «Eso es suficiente para empezar». Antes de que pudieran decir más, Megan regresó. «La habitación está lista», susurró. «Si van ahora, nadie lo notará». Jake asintió, ayudando a Sarah a sentarse con cuidado. Ethan tomó su mano, guiándola con orgullo silencioso. Se movieron por el pasillo, Megan guiándolos a través de una salida lateral. El aire afuera era cortante con frío, y las luces del hospital parpadeaban detrás de ellos como estrellas distantes. Mientras pasaban por el estacionamiento, los ojos de Jake se dirigieron hacia la fila de vehículos. La SUV negra se había ido, pero en el fondo sabía que eso no significaba seguridad. Solo significaba que la cacería había comenzado de nuevo. Puso una mano en el hombro de Sarah. «Lo superaremos», dijo firmemente. «Juntos». Sarah lo miró, los ojos brillando. «¿Todavía crees eso?» Jake asintió una vez. «Tengo que hacerlo». Detrás de ellos, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave e implacable, cubriendo sus huellas como si tratara de borrar. El dolor del pasado. La tormenta afuera se había calmado, pero dentro de la cabaña de Jake Miller, el aire se sentía pesado con tensión e historias inacabadas. La nieve se acumulaba a lo largo de los alféizares de las ventanas, silenciando el mundo en un silencio de blanco. Habían pasado 2 días desde que movió a Sarah y Ethan aquí, bajo la guía discreta de Megan. La sombra del hospital había sido reemplazada por este santuario, pequeño, aislado, pero seguro, al menos por ahora. Jake estaba sentado en su gastado escritorio de madera, la tenue luz de la lámpara reflejándose en los viejos archivos de casos esparcidos por su superficie. Las carpetas estaban etiquetadas con tinta desvanecida. Sindicato del Cañón Negro, confidencial. La mayoría de los documentos llevaban el sello del Departamento de Justicia, pero muchas páginas faltaban, arrancadas o reemplazadas con hojas en blanco. Su mandíbula se tensó mientras hojeaba otra carpeta. La mitad de los registros de evidencia estaban redactados. Rex yacía junto a la chimenea, sus ojos ámbar ocasionalmente parpadeando hacia la puerta, las orejas moviéndose al más mínimo sonido. En el sofá, Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas junto al cachorro, Max, que mordisqueaba torpemente un viejo guante de cuero. El niño se reía en voz baja, su risa resonando como una frágil luz solar a través de la sombría habitación. Sarah los observaba desde el sillón envuelta en una de las mantas de lana de Jake. Sus mejillas habían recuperado algo de color, pero aún se veía frágil, perseguida por años de huir. Su cabello castaño rojizo oscuro caía suavemente contra sus hombros, y de vez en cuando extendía la mano para apartar los rizos de Ethan, sus dedos temblando solo un poco menos cada día. Jake tecleaba en su computadora, su ceño fruncido.
Los archivos se negaban a abrirse. Alguien borró la base de datos, murmuró en voz baja. El informe interno completo se ha ido. Sara levantó la vista. ¿No puedes recuperarlo? Estoy intentando, respondió Jake. Pero estas eliminaciones no fueron aleatorias. Usaron cifrado de nivel profundo. Alguien con autorización hizo esto deliberadamente. Se reclinó, frotándose la parte posterior del cuello. Necesito ayuda de alguien que todavía esté dentro del sistema. La mirada de Sara se suavizó. ¿Puedes confiar en alguien después de lo que pasó? Jake se encontró con sus ojos. Harris me salvó la vida una vez. Eso tiene que contar para algo. Tomó su teléfono, vaciló un momento, luego marcó un número privado. La línea hizo clic. Una voz áspera respondió, profunda y familiar. Miller, ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo, dijo Jake en voz baja. Escucha, estoy reabriendo los archivos del Cañón Negro. Creo que Cole todavía está operando bajo el radar. Necesito los datos originales de la redada de 2015 antes de las redacciones. Una pausa. Luego Harris habló de nuevo, más bajo, cauteloso. Eso está clasificado ahora. Veré qué puedo desenterrar. Pero no escuchaste esto de mí. Jake sonrió débilmente. Lo aprecio. Ten cuidado, agregó Harris. Se dice que Cole ha resurgido con contratistas privados. Si está involucrado de nuevo, no estás persiguiendo solo corrupción. Estás persiguiendo fantasmas. La llamada terminó. Jake se reclinó, su mente girando. Al otro lado de la habitación, Ethan y Max se habían quedado dormidos en la alfombra. Rex se acurrucó protectoramente a su lado. La vista derritió algo dentro de él. Por primera vez en años, vio cómo podría verse la paz. 2 perros, un niño y una frágil quietud que se sentía casi como una familia. Sara rompió el silencio. Se ve feliz, susurró. Jake se volvió hacia ella. Se lo merece. Ambos lo merecen. Sus labios temblaron en una débil sonrisa. Se siente extraño estar aquí de nuevo, como si el pasado nunca terminara, solo se pausó. Él vaciló. Tal vez es hora de que finalmente continúe. Antes de que pudiera responder, la computadora emitió un pitido suave. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Era de un canal encriptado, la firma de trabajo de Harris incrustada en el código. Jake lo abrió con cuidado. Una lista de nombres de archivos archivados se desplazó por el monitor, la mayoría etiquetados como acceso restringido. Pero uno llamó su atención. Caso X1, declaración de testigo, Sarah Henderson.mp4. Se congeló. Sara, dijo en voz baja, hay una declaración en video, tu testimonio. Sus ojos se agrandaron. Nunca grabé uno. Jake frunció el ceño. Entonces alguien usó tu nombre para falsificarlo. Hizo clic en reproducir. El video se abrió en una habitación oscura. Imágenes granuladas. Una mujer, su rostro borroso, hablaba mecánicamente. Yo, Sarah Henderson, fabriqué todas las afirmaciones sobre la participación de las fuerzas del orden. Lamento mis acciones. Jake cerró la laptop de golpe. Doctoraron tu confesión. Así es como enterraron el caso. El rostro de Sara palideció. Destruyeron todo, mi reputación, la verdad. Jake extendió la mano a través de la mesa, tomando su mano. Entonces la traemos de vuelta. Justo entonces, un débil clic metálico llamó su atención. Se volvió hacia el pasillo donde Ethan había desaparecido antes. La voz del niño se escuchó desde la siguiente habitación. «Señor Jake, creo que tu computadora está haciendo algo raro». Jake caminó, encontrando a Ethan sentado frente a otro monitor en el estudio. En la pantalla había una foto vieja, granulada, pero lo suficientemente clara para reconocer. Era Jake y Sara, ambos en uniforme, sonriendo bajo un cartel de desfile, su brazo envuelto alrededor de sus hombros. Ethan miró entre la foto y su madre, la confusión amaneciendo. «Mamá, ¿esa eres tú?» La respiración de Sara se detuvo. Se acercó más, las lágrimas llenando sus ojos. Sí, cariño, eso fue hace mucho tiempo. Jake se arrodilló junto a él.
Tu mamá y yo trabajamos juntos una vez. Éramos compañeros. Ethan estudió la foto de nuevo. Se ven felices, dijo suavemente, como si se conocieran para siempre. Sara sonrió a través de sus lágrimas. Se sentía así. El niño miró a Jake. ¿Entonces tú también eras un héroe? Jake se rió en voz baja. Tu mamá era la verdadera heroína. Los ojos de Ethan brillaron. Entonces supongo que tengo suerte, dijo simplemente. Por un momento, el mundo se encogió a esa pequeña cabaña. El calor del fuego, el suave ronquido de los perros, el resplandor del pasado mezclándose con la frágil esperanza del presente. Pero más allá de esas paredes, la tormenta que se había detenido estaba comenzando a agitarse de nuevo. El teléfono de Jake vibró. Otro mensaje de Harris parpadeó en la pantalla. Tenías razón. Los archivos de Cole rastreados de vuelta a servidores internos. Alguien dentro del departamento le está alimentando datos. Jake miró el mensaje, luego a Sara. Están vigilando todo, incluso a mí. Los ojos de Sara se llenaron de miedo de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Miró hacia el niño dormido y los perros acurrucados a su alrededor. Los mantenemos a salvo, cueste lo que cueste. Afuera, el viento se elevó una vez más, llevando el suave aullido del invierno a través de los pinos. Dentro, Rex levantó la cabeza, las orejas moviéndose, como si él también sintiera el regreso del peligro. Jake cerró la laptop, apagó la lámpara y se sentó en silencio, su mente ya trabajando en el siguiente movimiento. Los fantasmas del Cañón Negro habían encontrado su casa, y esta vez, Jake Miller estaba listo para ellos. La noche cayó pesadamente sobre Maple Ridge, pintando el paisaje cubierto de nieve en tonos de plata y azul. Dentro de la cabaña de Jake Miller, el fuego había ardido bajo, su resplandor parpadeando débilmente contra las ventanas escarchadas. La tranquilidad debería haberse sentido segura, pero los instintos de Jake se negaban a descansar. Estaba sentado en su escritorio, mirando su teléfono, esperando una llamada del ayudante Harris. Rex dormitaba cerca de la puerta, sus orejas moviéndose incluso en el sueño. Sara estaba en la cocina haciendo té, su brazo envuelto en una manta para calentarse, mientras Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra jugando con Max, el cachorro moviendo su cola. Por un momento fugaz, la escena se sentía como una familia, pacífica, frágil, casi normal. Pero Jake sabía que la paz en su mundo nunca duraba mucho. El teléfono finalmente zumbó. Lo agarró inmediatamente. La voz áspera de Harris llegó, apagada pero urgente. Jake, tengo tus archivos, dijo. Tenías razón. Los datos no fueron eliminados al azar. Alguien usó un código de autorización interno, acceso de nivel 5. El agarre de Jake se apretó en el teléfono. Solo los oficiales superiores tienen nivel 5. Exactamente, dijo Harris. ¿Y adivina a quién? ¿Quién se rastreó el código? Agente Daniel Cole. Está profundamente adentro, Jake. Esto no fue trabajo de limpieza. Ha estado moviendo los hilos durante años, alimentando información a ambos lados. Jake exhaló lentamente, su instinto retorciéndose. Entonces, la oficina está comprometida. Me temo que es peor que eso, respondió Harris. Cole no está actuando solo. Hay alguien por encima de él. Alguien con alcance dentro del Departamento de Justicia mismo. Necesitas moverte ahora, antes de que vengan por ti. La voz de Jake bajó a un gruñido. Gracias, viejo amigo. La línea se cortó. Se puso de pie lentamente, deslizando el teléfono en su bolsillo. Su expresión se endureció, los ojos parpadeando hacia la ventana. La nieve todavía caía suavemente, pero la noche afuera se sentía cargada, eléctrica. Sara llamó suavemente. Ella se volvió, la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué pasa? Cole está detrás de todo, dijo Jake, y no está solo. Saben que estamos excavando de nuevo. Antes de que Sara pudiera responder, Rex soltó un gruñido bajo, profundo y constante. Su pelaje se erizó. Jake se congeló. Abajo, susurró.
El pastor alemán se arrastró hacia la ventana, los músculos tensos. Luego, un destello de luz. ¡Crack! La ventana explotó en una lluvia de vidrio. Jake se lanzó hacia adelante, derribando a Sarah al suelo. La bala destrozó el marco donde ella había estado segundos antes. Ethan gritó, agarrando a Max contra su pecho. Rex ladró furiosamente, saltando hacia la puerta, mientras Jake gritaba, ¡agáchense! Jake se arrastró hasta la mesa lateral, sacando su pistola de servicio. «Quédate con Ethan», ordenó. Sarah, temblando, tiró a su hijo detrás del sofá. Otro disparo atravesó las cortinas, astillando la pared por encima de ellos. Rex se lanzó hacia la puerta principal, ladrando salvajemente. Jake siguió su línea de visión, divisando una sombra moviéndose en los árboles más allá de la línea de la cerca. Apuntó, disparó una vez, falló. La figura se agachó y devolvió el fuego, las balas perforando los paneles de madera. «¿Quiénes son?», gritó Sarah. «Hombres de Cole», dijo Jake, la voz aguda. «Nos encontraron». Alcanzó la radio sujeta a su cinturón, tratando de llamar a Harris. Nada más que estática. La línea estaba bloqueada. «Maldito», murmuró. Ethan gimió. «Señor Jake, tengo miedo». Jake se volvió, los ojos suavizándose por una fracción de segundo. «Estarás bien, chico, lo prometo». Agarró una linterna y señaló hacia la puerta trasera. «Tenemos que movernos, intentarán flanquearnos». Rex ladró de nuevo, corriendo adelante. Jake abrió la puerta trasera y le hizo señas a Sarah para que saliera. Ella agarró la mano de Ethan, moviéndose a través de la nieve lo más silenciosamente posible. El frío les mordía la piel y el bosque se alzaba adelante, oscuro y interminable. A mitad de camino a través del patio, otro disparo sonó, más cerca. Sarah jadeó, tambaleando mientras el dolor atravesaba su hombro. La sangre floreció contra el blanco de su suéter. Colapsó sobre sus rodillas. «¡Sarah!». Jake corrió a su lado, ayudándola a levantarse. «Estás bien, es un roce». Rex se paró sobre ella protectoramente, gruñendo hacia la línea de árboles. El tirador se movió de nuevo, apenas visible bajo la luz de la luna. Jake disparó 2 rondas rápidas. Una golpeó un árbol, la otra obligó a la sombra a retroceder. Se volvió hacia Sarah, presionando su mano contra su herida. «Estarás bien, solo es un rasguño». Ella hizo una mueca, pero logró una sonrisa débil. «Siempre dijiste eso cuando era peor». Los ojos de Jake se suavizaron. «No vas a morir conmigo. No de nuevo». Entonces los faros cortaron la oscuridad. Un vehículo acelerando por el camino nevado. Jake levantó su arma instintivamente, hasta que vio la figura familiar detrás del volante. «¡Megan!», gritó. La camioneta blanca del hospital derrapó hasta detenerse cerca de la cerca, y Megan Lewis se asomó por la ventana, su rostro pálido de miedo. «¡Suban!», gritó. Vi la SUV negra salir de la carretera principal. «Están justo detrás de mí». Jake llevó a Sarah y Ethan a la parte trasera de la camioneta. Rex y Max saltaron después, ambos ladrando nerviosamente. Jake se subió al asiento del pasajero. «¡Vamos!». Megan pisó el acelerador. La camioneta rugió hacia adelante, deslizándose sobre el suelo helado. Detrás de ellos, apareció un par de faros, la SUV ganando velocidad. Las balas chocaron contra la puerta trasera, destrozando una luz trasera. Jake disparó a través de la ventana trasera, apuntando a los neumáticos. «Mantente derecha». «Estoy intentando», gritó Megan, agarrando el volante. Sus nudillos se volvieron blancos. Estaba temblando, pero concentrada, la adrenalina convirtiendo su miedo en determinación. Corrieron por el camino de montaña nevado, el bosque pasando en un borrón de negro y blanco. Ethan se aferró a su madre, las lágrimas bajando por sus mejillas. «Mamá, está sangrando». «Estoy bien, cariño», murmuró Sarah, haciendo una mueca. Presionó una bufanda rasgada contra su herida. Rex lamió su brazo gentilmente, gimiendo como si tratara de consolarla. La SUV seguía viniendo. Jake disparó de nuevo. Esta vez, el neumático delantero estalló, y el vehículo derrapó fuera del camino.
estrellándose contra un banco de nieve. Megan exhaló temblorosamente. ¿Se acabó? Jake revisó el espejo. La SUV estaba medio enterrada en la nieve, humo saliendo del capó. Por ahora, dijo sombríamente, se reagruparán. Después de varios minutos tensos, Megan giró hacia un viejo sendero de tala que se adentraba profundamente en el bosque. Conozco una cabaña de guardabosques más adelante, dijo, abandonada desde el invierno pasado. Podemos escondernos allí. Jake asintió. Buen trabajo. Condujeron en silencio hasta que el camino se estrechó a un sendero áspero rodeado de árboles. La camioneta finalmente se detuvo junto a un arroyo congelado. Jake salió primero, escaneando el área. Todo despejado. Abrió la puerta trasera. Sarah estaba pálida, su hombro sangrando a través del vendaje improvisado. Ethan estaba sentado a su lado agarrando su mano. Rex estaba de guardia en la puerta, gruñendo bajo, alerta al peligro. Jake ayudó suavemente a Sarah a salir de la camioneta. Fácil, dijo suavemente. Estás a salvo ahora. Sarah se apoyó contra él, su voz apenas por encima de un susurro. A salvo por esta noche. La guió a la cabaña. Megan había encontrado un refugio de una sola habitación, con paredes de madera y una pequeña estufa. Ethan ayudó a colocar mantas mientras Megan encontró suministros médicos en una caja de almacenamiento. El olor a pino y humo llenó el aire mientras el fuego trepitaba a la vida. Cuando Megan terminó de vendar el hombro de Sarah, Jake se sentó a su lado. Sanarás, dijo, lo prometo. Sarah lo miró con ojos pesados. Y después de eso, Jake miró fijamente a las llamas, su voz baja y segura. Después de eso, termino esto. Cole, el sindicato, todo, para que tú y Ethan puedan finalmente vivir libres. Rex, acostado cerca del fuego, empujó la mano de Sarah con su nariz, luego lamió el borde del vendaje gentilmente. Ethan se rió suavemente, el sonido cortando el miedo. «¿Le gustas, mamá?» Sarah sonrió débilmente, las lágrimas brillando en sus ojos. Tal vez sabe que le debo una. Jake los miró a ambos, su corazón hinchándose de determinación. La batalla no había terminado, pero mientras estuvieran respirando, todavía había esperanza. Afuera, el bosque volvió a quedar en silencio, la nieve tragando cada rastro de la persecución. Pero en algún lugar más allá de esos árboles, en las sombras, otro par de faros parpadeó de vuelta a la vida. La cabaña en Pine Hollow estaba profundamente en el bosque, medio enterrada bajo nieve y silencio. Era una estructura de troncos tallados ásperos y madera oscurecida por la edad, olvidada por la mayoría de los viajeros. El humo se rizaba débilmente desde la chimenea, el único signo de vida en kilómetros. Dentro, el parpadeo de la luz del fuego se lavaba sobre rostros cansados. Jake, Sarah, Ethan y Megan, cada uno tratando de respirar en la frágil calma después de la tormenta que los había perseguido aquí. Jake había puesto un viejo abrigo de lana sobre su uniforme de sheriff, sus mangas enrolladas hasta los codos mientras avivaba el fuego. Su cabello estaba húmedo por la nieve derretida, algunos mechones plateados captando la luz. Sarah estaba sentada apoyada en la pequeña cama junto a la pared, su hombro vendado cuidadosamente gracias al cuidado de Megan. Ethan y Max, el cachorro pastor alemán, se acurrucaban cerca del fuego, mientras Rex yacía junto a ellos, los ojos medio cerrados, pero atento a cada sonido. El bosque afuera estaba tranquilo de esa manera engañosa, que Jake conocía demasiado bien, demasiado quieto, demasiado pesado, como si algo invisible observara desde los árboles. Había pasado años en montañas como estas, primero como guardabosques y luego como sheriff. Pero esta noche el bosque se sentía menos como un aliado y más como un fantasma esperando respirar de nuevo. Megan estaba de pie junto a la ventana, su aliento empañando el vidrio. Llevaba una chaqueta térmica gris sobre sus pantalones de caza. Scrubs, su cabello castaño rojizo atado hacia atrás con soltura. Se veía más joven bajo la luz tenue, pero sus ojos eran constantes y cautelosos. Cuando se volvió hacia Jake, su voz era baja pero firme. No podemos quedarnos mucho tiempo. Rastrearán las marcas de los neumáticos desde el camino. Jake asintió. Lo sé, descansaremos hasta el amanecer. Luego nos moveremos más profundo en la cresta.
Miró hacia Ethan, que lo observaba con curiosidad desde el fuego. El rostro del niño brillaba en naranja a la luz del fuego, sus ojos brillantes con preguntas que aún no se había atrevido a hacer. Finalmente, habló. «Señor Jake, ¿realmente eras oficial de policía antes de todo esto?» Jake sonrió débilmente. «Todavía lo soy, técnicamente». Ethan frunció el ceño pensativamente. «Mamá dijo que solías ayudar a la gente, que siempre cumplías tu palabra». Los labios de Sarah se curvaron débilmente desde la cama. «Es verdad». La sonrisa de Jake se suavizó, pero había algo nostálgico en sus ojos. Se sentó cerca del niño, descansando sus manos en sus rodillas. «Tu mamá y yo trabajamos juntos hace mucho tiempo. En ese entonces, pensábamos que podíamos arreglar todo, detener a los malos, hacer el mundo correcto de nuevo. Pero la verdad es que a veces el mundo se defiende». Ethan inclinó la cabeza. «¿La amabas entonces?» La pregunta colgó en el aire como una frágil verdad. Sarah apartó la mirada, sus mejillas sonrojándose débilmente. Jake la miró, luego de vuelta al fuego. «Sí», dijo finalmente, la voz tranquila. «Lo hacía, y todavía lo hago». Los ojos de Sarah brillaron, sus labios separándose, pero no dijo nada. Por un largo momento, el único sonido fue el lento crepitar del fuego y el débil susurro del viento afuera. Luego, Ethan se arrastró más cerca de Jake, sus pequeñas manos agarrando el borde de su abrigo. «Entonces, ¿puedo llamarte papá?» Jake se congeló. Miró al rostro esperanzado del niño, su corazón apretándose de una manera que las palabras no podían tocar. Había imaginado este momento durante años, en sueños donde las cosas habían ido de manera diferente, donde Sarah nunca había desaparecido y su hijo había crecido conociendo su nombre. Tragó con dificultad, parpadeando para contener las lágrimas. «Sí», susurró, su voz temblando. «Sí, puedes». La sonrisa de Ethan atravesó la penumbra como la luz del sol perforando las nubes. «Está bien, papá». Desde la cama, Sarah volvió su rostro hacia ellos, una lágrima deslizándose silenciosamente por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión llevaba algo más que miedo. Era paz, frágil y llena de luz. Jake extendió la mano y atrajo a Ethan a sus brazos, sosteniéndolo cerca. El calor del niño y el latido de su corazón estabilizaron algo profundo dentro de él. Rex se movió junto al fuego, observándolos con ojos suaves e inteligentes, mientras Max movía la cola en aprobación silenciosa. Pero la paz no duró. Afuera, un viento bajo barrió la cresta, llevando el débil crujido de botas sobre la nieve. La cabeza de Rex se levantó instantáneamente, las orejas moviéndose, su cuerpo se puso rígido, un gruñido bajo retumbando desde su garganta. Jake lo notó de inmediato. «Rex», murmuró. El perro se levantó, la nariz al suelo, olfateando el aire cerca de la ventana. Max lo imitó, arañando ligeramente el piso de madera. Megan frunció el ceño, acercándose. «¿Qué pasa?» Jake cruzó a la ventana y se asomó a través de la escarcha. La oscuridad más allá era densa, pero podía ver sombras moviéndose entre los árboles. «Movimiento», susurró. Sarah se tensó. «No se encontraron». Jake se volvió hacia Megan. «Prepara a Sarah y Ethan en silencio». Megan asintió y se movió para ayudar a Sarah a ponerse de pie. La mujer mayor hizo una mueca, agarrando su hombro vendado, pero no se quejó. Ethan abrazó a Max fuertemente, los ojos muy abiertos. Jake agarró su rifle de la esquina, revisando el cargador. Rex estaba de pie, la cola rígida, los músculos enrollados. Luego, a través de la quietud, un débil clic metálico resonó, el inconfundible sonido de un seguro siendo liberado. Jake se agachó bajo. «¡Abajo!», siseó. Una bala destrozó la ventana delantera, astillando madera y esparciendo vidrio por el piso. Megan cubrió a Sarah, tirándola hacia la puerta trasera, mientras Jake devolvió el fuego a través del marco roto. El destello del cañón iluminó los árboles, revelando brevemente una figura vestida con equipo táctico oscuro antes de desaparecer de nuevo en la nieve. Hombres de
Coil, murmuró Jake. Debe habernos rastreado con un dron. Rex ladró bruscamente, luego se lanzó hacia la puerta trasera, olfateando. Jake se volvió, siguiendo el trasto del perro. Por aquí, dijo. Hay un lecho de arroyo detrás de la cabaña. Podemos seguirlo hacia abajo. Megan empujó la puerta abierta y el aire helado entró de golpe. Ethan agarró la mano de su madre mientras salían a la oscuridad, Max corriendo adelante a través de la nieve. Jake trajo la retaguardia, disparando un último tiro de advertencia en el bosque antes de cerrar la puerta detrás de él. El grupo se movió rápidamente, el sonido de sus botas amortiguado por la nieve. El bosque estaba vivo ahora, con gritos distantes y el crujido de la persecución. Alcanzaron el arroyo congelado, su superficie brillando bajo la luz de la luna. Seguiremos esto, dijo Jake. Cubrirá nuestras huellas. Rex trotó adelante, liderando el camino, la nariz baja y alerta. Max lo siguió, ocasionalmente ladrando en ráfagas cortas, como si guiara a los demás. Se movieron durante casi media hora a través de la oscuridad, la respiración formando nubes en el frío. Finalmente, Jake divisó un estrecho saliente de rocas que formaba una cueva poco profunda. Aquí, dijo, esperaremos hasta el amanecer. Se acurrucaron juntos adentro. Sarah se apoyó contra la pared, respirando poco profundamente, su fuerza desvaneciéndose. Megan la cubrió con otra manta de su mochila, susurrando tranquilidad. Ethan se acurrucó entre Jake y Sarah, agarrando tanto el pelaje de Rex como la pequeña pata de Max. El niño miró a Jake, los ojos pesados de agotamiento. ¿Nos encontrarán? Jake envolvió un brazo alrededor de él. No esta noche. Megan, sentada junto a la entrada, silenciosamente sacó su teléfono. Vaciló solo un segundo antes de escribir un mensaje con pulgares temblorosos. Ubicación: Pine Hollow Ridge, 4 millas al norte de la vieja estación de guardabosques. Lo envió a un contacto, Capitán Reed, un hombre de casi 50 años, de hombros anchos, curtido y honorable, un oficial federal con ojos grises profundos y la calma de alguien que había visto demasiado. Había servido junto a Jake hace años y le debía una deuda de vida. Megan deslizó el teléfono de vuelta en su bolsillo y exhaló. «Viene ayuda», susurró para sí misma. Afuera, el viento comenzó a elevarse de nuevo, esparciendo nieve a través de los árboles. Dentro de la cueva, el pequeño fuego parpadeaba, proyectando largas sombras sobre sus rostros. Por ahora, estaban a salvo, pero apenas. Jake mantuvo guardia en la entrada, rifle en mano, su mirada fija en la oscuridad. Rex yacía junto a él, las orejas erguidas, los ojos agudos. Detrás de ellos, Sarah se deslizó al sueño con la cabeza de Ethan descansando en su regazo, su mano enredada en su cabello. Jake miró hacia atrás una vez, su corazón pesado con amor y determinación. Finalmente, había encontrado a la familia que había perdido, pero para mantenerlos tendría que enfrentar cada sombra que aún esperaba más allá de los árboles. El amanecer se rompió frío y gris sobre Pine Hollow, la primera luz débil filtrándose a través de los árboles cubiertos de escarcha. La pequeña cueva que había refugiado a Jake y su familia durante la noche ahora yacía tranquila, las brasas de su fuego brillando débilmente. Jake estaba de pie afuera, el viento de la montaña cortando a través de su rostro mientras escaneaba el valle abajo. Su mandíbula estaba tensa, su respiración visible en el aire helado. Este era el día en que todo terminaría, o comenzaría de nuevo. Detrás de él, Megan se despertó del sueño. Su cabello castaño rojizo estaba enredado bajo un gorro, su rostro pálido pero decidido. Se puso su chaqueta y se acercó a Jake. El capitán Reed respondió. Dijo, sosteniendo su teléfono, «Ya está en camino con un pequeño equipo. Dijo que se reuniría contigo en el viejo almacén de cargas cerca de la cresta». Jake asintió, su expresión ilegible. Ese almacén solía ser parte del almacenamiento de evidencia del Cañón Negro. Cole vendrá por él. Necesita terminar lo que comenzó. Sarah emergió después, envuelta en uno de los abrigos de Jake, su brazo aún en cabestrillo, pero sus ojos agudos y vivos de nuevo. ¿Vas a ir tras él? Jake se volvió hacia ella, su tono firme pero tierno. Tengo que hacerlo. Esta es la única forma en que alguna vez seremos libres. Sarah se acercó más, agarrando su mano. Solo prométeme que volverás. Él logró una débil sonrisa. Volveré. Ethan observaba desde cerca del fuego, sosteniendo a Max en sus brazos. Rex estaba sentado a su lado, la cola quieta, los ojos siguiendo a Jake, como si él también supiera lo que venía. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Ethan suavemente. Jake se agachó, revolviendo el cabello del niño. No esta vez, chico.
Quédate con tu mamá y Megan. Necesito que los protejas mientras manejo el resto. El labio de Ethan tembló, pero asintió valientemente. Está bien, papá. Jake se puso de pie, revisó su arma y le dio a Rex una señal de mano. El K-9 se levantó inmediatamente, alerta y listo. Megan le entregó a Jake un pequeño auricular y un dispositivo de rastreo. Reed se reunirá contigo a las 9 horas, dijo. Está trayendo a 2 hombres, ex-FBI, leales. Puedes confiar en ellos. Jake dio un asentimiento cortante, sus ojos endureciéndose con propósito. Terminemos esto. Se fue con Rex a su lado, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el viento. El viejo almacén de carga se sentaba en la sombra de la cresta. Su techo de acero medio colapsado, nieve apilada gruesa contra las paredes oxidadas. Había estado abandonado durante años, un cementerio de cajas rotas y evidencia olvidada. Dentro, el polvo colgaba en el aire como humo. Jake entró silenciosamente, barriendo su linterna a través de la extensión vacía. Momentos después, un camión retumbó por la pendiente. De él salió el capitán Reed, un hombre de casi 50 años, de hombros anchos, usando un abrigo táctico negro. Su rostro curtido llevaba la autoridad de años en servicio, sus ojos grises tranquilos, agudos con inteligencia. Se acercó a Jake con un firme apretón de manos. «Te ves peor que la última vez que te vi», dijo secamente. Jake logró una débil sonrisa. «Todavía me debes una cerveza». La expresión de Reed se volvió seria. «Mis hombres están posicionados en el perímetro. Cole ha estado activo en canales encriptados. Vendrá por lo que dejó aquí. ¿Estás seguro de que es aquí donde aparecerá?» Jake barrió con la mirada las esquinas oscuras. Tiene que hacerlo. Necesita los archivos originales del Cañón Negro. Es el último cabo suelto que puede destruirlo. Reed asintió una vez. Entonces asegurémonos de que encuentre lo que está buscando. Prepararon la trampa. Jake colocó un pequeño estuche de acero, un señuelo lleno de unidades en blanco, en la mesa central bajo una luz colgante. Los hombres de Reed, el agente Fowler y el agente Price, ambos en equipo táctico y de 30 y tantos años, tomaron posiciones detrás de los pilares. Rex se agachó junto a Jake, silencioso, esperando. Pasaron horas antes de que llegara el sonido, neumáticos crujiendo sobre grava afuera. Una SUV negra se detuvo cerca de la entrada. La puerta crujió abierta y Daniel Cole salió. Tenía 40 y tantos años ahora, bien afeitado, el cabello peinado hacia atrás, usando un abrigo caro que contrastaba con la ruina gris fría a su alrededor. Su paso confiante y la leve manera de sonrisa llevaban la arrogancia de un hombre que creía que ya había ganado. «Jake Miller», dijo Cole mientras entraba, su voz haciendo eco a través del salón vacío. «¿Todavía jugando al héroe, ya veo?» Jake no se movió. «Has estado huyendo durante años, Cole. Podrías haberte alejado». Cole se rió oscuramente. «¿Alejarme después de lo que construí? No, Jake. ¿Crees que esto era sobre codicia o corrupción? Era sobre supervivencia. Eras demasiado ciego para ver qué tan profundo llega». Reed salió de las sombras, su arma levantada. «Fin de la línea, Cole». Los ojos de Cole parpadearon hacia él, luego de vuelta a Jake. «Trajiste al capitán. Qué poético. El hombre que firmó mi autorización hace 7 años». La expresión de Reed se endureció. «Y he pasado cada día desde entonces lamentándolo». Cole sonrió, acercándose más a la luz. «¿Siquiera saben a quién están protegiendo? El sindicato nunca murió, solo cambió de manos. Subí más alto porque hice lo que había que hacer. ¿Y tú, Miller? Eras la distracción perfecta, el tonto leal persiguiendo fantasmas». El dedo gatillo de Jake se tensó. «Traicionaste a todos los que confiaron en ti». Cole se encogió de hombros. «Sobreviví. Hay una diferencia». El sonido de un segundo motor rugió afuera. El inconfundible gemido de neumático sobre hielo. La sangre de Jake se enfrió. «No». Reed se volvió hacia la puerta. «¿Qué es?» La voz de Jake bajó.
Sarah, Ethan, nos siguieron. La puerta trasera estalló abierta. Sarah tropezó adentro, su brazo aún vendado. Megan detrás de ella sin aliento. Jake, estaban justo detrás de nosotros. Antes de que pudiera terminar, el fuego de armas estalló desde afuera. Las balas destrozaron las ventanas del almacén. Uno de los agentes de Reed fue alcanzado instantáneamente, colapsando. El otro devolvió el fuego. Cole agarró el estuche señuelo, corriendo hacia la salida lateral. «Gracias por ahorrarme el problema», se burló. Jake disparó, rozando el hombro de Cole. El hombre maldijo, dejando caer el estuche mientras se tambaleaba detrás de una viga de acero. «Nunca lo detendrás, Miller», gritó. Entonces, en medio del caos, Ethan gritó. Una bala perdida había golpeado la SUV detrás de ellos, y el niño estaba atrapado adentro, la puerta doblada y atascada. El fuego crepitaba bajo el capó donde el combustible se filtraba sobre la nieve. «¡Ethan!», gritó Sarah, tratando de correr hacia adelante, pero Jake agarró su brazo. «¡Quédate atrás!», Rex ladró furiosamente, corriendo hacia el vehículo en llamas. El canino estrelló su cuerpo contra la puerta, gruñendo y arañando. Max siguió, ladrando agudamente. Adentro, Ethan pateó la ventana, tosiendo por el humo. «¡Rex, sácalo!», gritó Jake. El perro obedeció instantáneamente, mordiendo el mango, tirando hasta que el pestillo cedió. La puerta se abrió y Ethan cayó hacia afuera. Max lamió su cara frenéticamente. Jake corrió hacia adelante, levantando al niño y tirándola a un lugar seguro. Cole emergió de las sombras, el arma levantada, apuntando directamente a la espalda de Jake. Pero antes de que pudiera disparar, la voz de Reed: «Suéltala». Cole se volvió, burlándose. «No tienes las agallas». Jake giró al sonido, levantando su arma. Los dos hombres se miraron fijamente a través del aire humeante. Años de traición entre ellos. La voz de Jake era firme. «Estás equivocado». El disparo resonó. Cole se tambaleó hacia atrás, la bala golpeando justo en su pecho. Cayó con fuerza contra el concreto frío, la respiración jadeante. La sangre se extendió por su abrigo como tinta oscura. Jake se acercó cautelosamente, las armas aún levantadas. Cole tosió, una sonrisa amarga retorciendo sus labios. «¿Crees que se acabó?», susurró. «Todavía hay alguien por encima de mí». Sus ojos se vidriaron. El silencio llenó el almacén. Jake se quedó quieto por un largo momento. Luego finalmente bajó su arma. El eco del disparo persistió como un fantasma entre las paredes. Reed se adelantó, descansando una mano pesada en el hombro de Jake. «Se acabó». Jake negó con la cabeza. «No, apenas ha comenzado». Detrás de ellos, Ethan se aferró a Sarah. Rex se presionó contra sus piernas, la cola moviendo débilmente. Max ladró una vez, como si sintiera la victoria, pero no la paz. La nieve se deslizó a través de las ventanas destrozadas, cubriendo el piso del almacén como un sudario. Por primera vez en años, Jake se permitió un solo respiro de alivio. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que la tormenta no había pasado verdaderamente. Las últimas palabras de Cole ardían como escarcha en su mente. «Todavía hay alguien por encima de mí». La luz de la mañana sobre Maple Ridge se sentía diferente esta vez, más suave, más cálida, como si el largo invierno finalmente hubiera tomado su último aliento. La nieve que una vez selló el pueblo en silencio había comenzado a derretirse, goteando suavemente de los techos. El mundo parecía exhalar, y por primera vez en años, también lo hizo Jake Miller. Estaba de pie afuera de los escalones del juzgado, un simple abrigo gris sobre su camisa, su placa de sheriff guardada en su bolsillo. Los reporteros se reunieron más allá de las puertas, las cámaras parpadeando, sus preguntas cayendo una sobre otra. Detrás de él, las pancartas ondeaban con el titular que ya había recorrido el estado. Oficial Jake Miller y K9 Rex exponen red de corrupción multiagencia. Pero Jake no estaba allí por la fama. Ni siquiera estaba pensando en los aplausos. Sus ojos estaban en la mujer que descendía los escalones del juzgado.
Sarah, ahora caminando sin el cabestrillo, su cabello castaño rojizo brillando bajo la luz del sol y una sonrisa tranquila en sus labios. A su lado, Ethan trotaba orgullosamente, sosteniendo la correa de Rex en una mano y la de Max en la otra. El niño radiaba al ver a Jake. «Papá, dijeron que eres un héroe». Jake se rió suavemente agachándose para revolverle el cabello. «Los héroes solo tienen suerte, chico. Prefiero el título de papá». Ethan sonrió. «Bueno, eres ambos». Sarah los alcanzó, su expresión gentil pero llena de orgullo. «Reabrieron el caso del Cañón Negro», dijo. «La prensa lo llama la mayor limpieza interna en 2 décadas. El equipo del capitán Reed arrestó a 3 oficiales superiores esta mañana. Los archivos de Cole tenían todo lo que necesitaban». Jake asintió. La justicia finalmente alcanzó. Ella tocó su brazo ligeramente. «Porque nunca dejaste de creer en ella». Jake sonrió débilmente pero no respondió. Su mirada se deslizó hacia la multitud distante, donde divisó a Megan Lewis hablando con un periodista. La joven enfermera había cambiado sus scrubs por una chaqueta azul marino con el emblema de la unidad de rescate K9 cosido en la manga. Captó la mirada de Jake y le dio un pequeño asentimiento tranquilizador. Después del caos de las últimas semanas, Megan había sido ofrecida un nuevo rol: enfermera veterinaria jefe para la división K9. Había aceptado sin dudarlo, diciendo que quería quedarse cerca de los que realmente salvan vidas. No era solo un movimiento de carrera, era su forma de mantener unido a su pequeño círculo improbable. Mientras los reporteros se dispersaban, Jake llevó a Sarah y Ethan hacia el parque al otro lado de la calle, donde Rex y Max corrían a través del agua-nieve, persiguiéndose entre sí por el pasto que se descongelaba. El aire olía a pino y humo, y la luz del sol llevaba la débil promesa de primavera. Ethan lanzó un palo y Rex saltó sin esfuerzo para atraparlo en el aire. «Es tan fácil», se rió el niño. «Creo que podría salvar a 100 personas si quisiera». Jake sonrió, observando a su leal compañero correr de vuelta con el palo. «Tal vez le demos la oportunidad», dijo. «Rex y Max van a ser el primer par de rescate K9 padre e hijo que este condado haya tenido». Sarah levantó una ceja divertida. «¿Realmente lo estás haciendo, verdad, dejando la fuerza?» Sarah se volvió a ella, su expresión suavizándose. «Sí, por un tiempo. Harris llamó esta mañana. El gobernador quiere darme una condecoración, pero le dije que me estoy tomando un tiempo libre. Después de todo lo que ha pasado, creo que es hora de que aprenda a vivir, no solo sobrevivir». Sarah lo miró tranquilamente, una débil sonrisa tirando de sus labios. «Siempre supiste cómo salvar a todos los demás. Tal vez es hora de que te salves a ti mismo». Él se rió entre dientes. «Supongo que estoy aprendiendo de la mejor». Por un momento, el silencio cayó entre ellos, pero ya no era el silencio pesado del miedo. Era paz, llena de gratitud no expresada. Ethan corrió sin aliento, las mejillas sonrojadas de rojo. «Mamá, papá, ¿adivinen qué?» Sarah sonrió. «¿Qué, cariño?» Ethan sacó un pequeño pedazo de papel ligeramente arrugado de su bolsillo. Era un certificado del juzgado, sellado y oficial. «Cambio de nombre aprobado. Ethan James Miller». Jake se congeló, mirando el papel. Su garganta se apretó, su voz atrapándose mientras decía: «¿Estás seguro de esto, amigo?» Ethan asintió orgullosamente. «Quiero tener el mismo nombre que mi Papá». Los ojos de Sarah brillaron con lágrimas. «Es lo que ha querido desde el hospital». Jake se arrodilló, descansando sus manos en los hombros de su hijo. «Entonces, bienvenido a casa, Ethan Miller». El niño lo abrazó fuertemente, y Jake cerró los ojos, sosteniéndolo como si se anclara a todo lo que casi había perdido. Desde cerca, Megan llamó: «Oye, sheriff, lo siento, ex-sheriff, ¿tienes a tus nuevos reclutas listos?» Jake se enderezó, sonriendo. «Creo que sí, pero podría usar a alguien para evitar que mastiquen las cuerdas de entrenamiento». Megan sonrió. «Ese es mi departamento ahora». Observaron mientras Rex y Max corrían en círculos, las colas moviendo, ladrando alegremente. Megan se arrodilló para acariciarlos a ambos. «Sabes», dijo suavemente, «algunas historias no necesitan finales perfectos. Solo necesitan nuevos comienzos». Jake la miró, luego a Sarah y Ethan de pie juntos bajo la luz del sol. «Sí», dijo en voz baja.
Y a veces te encuentran cuando menos lo esperas. Más tarde esa tarde, Jake y Sarah regresaron a la pequeña cabaña en Pine Hollow. Reparada ahora, su techo arreglado, su hogar ardiendo cálido de nuevo. Ya no se sentía como un lugar de escondite, sino como un hogar renacido. Sarah se movía por la cocina, tarareando mientras preparaba té. Ethan estaba sentado junto a la ventana, escribiendo en un pequeño cuaderno. Rex y Max estaban desplegados a su lado. Jake estaba de pie en la puerta observándolos, su placa todavía sobre la mesa, brillando débilmente junto a una fotografía, una que Ethan había enmarcado él mismo. Mostraba a los tres de pie afuera del juzgado, Rex y Max entre ellos, nieve derritiéndose bajo sus botas. Por una vez, Jake no sentía el peso del pasado presionando sobre él. Los fantasmas se habían callado. La oscuridad que una vez ensombreaba cada paso se había levantado, reemplazada por algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. Afuera, el viento llevaba el sonido de campanas de iglesia distantes. Sarah se unió a él en la puerta, deslizando su brazo por el suyo. «Lo hiciste», susurró. «Nos trajiste a casa». La miró, sus ojos grises suaves. «No», dijo, «lo hicimos». Desde la sala, la risa de Ethan sonó cuando Rex derribó una silla y Max ladró en triunfo. El caos era cálido, vivo, el tipo de sonido con el que Jake nunca quería vivir sin él de nuevo. Se volvió hacia el sol poniente, el horizonte pintado de oro sobre los pinos. La vida le había dado una segunda oportunidad, no como policía, no como héroe, sino como hombre, padre y compañero. Y tenía la intención de protegerlo con todo lo que le quedaba. Había pasado un año completo desde que las sombras del sindicato del Cañón Negro se habían alejado de sus vidas y Maple Ridge se había transformado bajo otro invierno. El pueblo, una vez envuelto en silencio y miedo, ahora brillaba con vida de nuevo. La nieve se deslizaba suavemente por el aire, cubriendo los tejados con un suave polvo blanco. El sonido de niños riendo resonaba débilmente a través de las calles. Para Jake Miller, el frío ya no se sentía como aislamiento, se sentía como paz. Estaba de pie afuera de una cabaña recién construida anidada cerca del borde de Pine Hollow, sus ventanas brillando con luz ámbar. La pequeña casa era robusta, construida de madera de pino y piedra, su porche adornado con linternas y un columpio de madera que Ethan lo había ayudado a colgar. El humo se rizaba desde la chimenea, llevando el olor a pino y calidez al aire fresco. Junto a él, Sarah estaba de pie envuelta en un abrigo gris, su cabello castaño rojizo cayendo suelto alrededor de sus hombros. Un leve rubor tocaba sus mejillas por el frío, pero sus ojos sostenían el brillo de una mujer renacida. Ya no escondiéndose, ya no corriendo. Sonrió suavemente mientras observaba a Ethan, ahora de 9 años, plantar un letrero de madera en el borde del porche. El letrero estaba pintado a mano con letras azules: «Hogar, dulce hogar». Ethan miró hacia arriba orgullosamente. «Ahí está, ahora es oficial». Jake se rió sacudiendo la nieve de su chaqueta. «Se ve perfecto, chico». Rex y Max corrían a través de la nieve cerca, persiguiéndose en círculos, su pelaje espolvoreado de blanco. Rex, ahora de 7 años, se movía más lento, pero con la misma alegría feroz. Max, convertido en un joven pastor fuerte, se adelantaba corriendo, juguetón y rápido. Sus ladridos llenaban el aire como música, resonando a través del bosque de pinos más allá. Sarah se volvió hacia Jake, su sonrisa suavizándose. «Realmente lo hiciste», dijo en voz baja. «Construiste esto de la nada». Jake miró la casa, su respiración visible en el frío. «No de la nada», dijo, «de todo lo que importaba». Alcanzó su mano, sus dedos entrelazándose. La luz del porche se reflejaba en sus ojos. Por un momento ninguno habló, el tipo de silencio que no necesitaba palabras. Luego Jake susurró, su voz baja pero firme: «No más secretos». Sarah sonrió, las lágrimas brillando mientras asentía. «No más huir tampoco». Dentro de la cabaña, el resplandor de un fuego se derramaba sobre pisos de madera pulida y fotografías enmarcadas en la repisa.
Una foto mostraba a su familia de pie frente al juzgado un año antes, sonriendo bajo el sol de invierno. Otra capturaba a Ethan riendo, mientras Max saltaba en el aire. Y en el centro, una nueva imagen tomada esa misma mañana mostraba a los 5 de pie frente a la nueva casa, nieve cayendo como confeti. Encima de las fotografías, colgaba un pequeño marco de madera que contenía 2 colgantes de plata entrelazados. Los collares gemelos que Jake y Sarah una vez usaron, los mismos que lo habían llevado de vuelta a ella. El metal captaba la luz del fuego, brillando suavemente como una promesa renovada. Ethan corrió a la casa, sus mejillas sonrojadas por el frío. «Mamá, papá, vengan a ver, Rex y Max encontraron». Algo bajo el árbol. Jake levantó una ceja. ¿Qué es esta vez? ¿Otra ardilla? Ethan se rió. No, es algo brillante. Lo siguieron al patio nevado. Los 2 pastores alemanes estaban arañando el suelo bajo un viejo roble, las colas moviendo furiosamente. Jake se arrodilló junto a ellos, cepillando la nieve hasta que algo metálico captó la luz. Era una vieja placa de sheriff, gastada, medio enterrada, pero inconfundible. Sarah miró a Jake con curiosidad. ¿Tuya? Negó con la cabeza lentamente, limpiando la suciedad de su superficie. No, pertenecía a mi padre. Su voz era tranquila, distante. Era diputado aquí antes de que me uniera a la fuerza. Pensé que se había perdido cuando su vieja estación se quemó. Sarah descansó una mano en su hombro. Tal vez no se perdió. Tal vez solo encontró su camino a casa. Jake miró la placa por un largo momento. Luego sonrió débilmente y la deslizó en su bolsillo. Sí, dijo suavemente, como el resto de nosotros. El sonido de un vehículo acercándose se deslizó a través del frío. El zumbido bajo de un motor cortando a través de la nieve. Jake se volvió para ver una SUV negra estacionando cerca de la línea de árboles. De ella salió el capitán Reed, ahora ascendido y usando un largo abrigo azul marino con insignias doradas en sus hombros. Su cabello se había encanecido ligeramente en las sienes, pero sus ojos aún eran agudos y amables. «Pensé que te encontraría aquí», llamó Reed, su aliento formando nubes en el aire. Estaba en el área, quería ver cómo se ve el nuevo lugar. Jake sonrió. «¿Solo estás comprobando si usé madera regulada?» Reed sonrió. «Solo si presentaste el papeleo». Sarah vino al porche, sonriendo calurosamente. «Capitán Reed, lo logró». Reed asintió educadamente. «No me lo perdería. Necesitaba ver que esta historia realmente tuvo su final». Sus ojos se suavizaron mientras miraba alrededor la nieve, la familia, los 2 perros jugando en el patio. «Nada mal, Miller, nada mal en absoluto». Jake se encogió de hombros modestamente. «Me tomó suficiente tiempo». La voz de Reed se volvió pensativa. «¿Sabes? La mayoría de las personas que han pasado por lo que tú has pasado no llegan tan lejos. Pero no solo sobreviviste, Jake, reconstruiste». Jake miró a su familia de nuevo, luego de vuelta a Reed. «Tuve ayuda». Reed asintió con aprobación. «Es bueno escuchar eso, porque algún día podrías necesitar ayudar a alguien más a encontrar su camino de vuelta también». Jake sonrió. «Tal vez. Por ahora estoy feliz justo aquí». Reed soltó una risa corta, volviéndose para irse. «Te has ganado eso, sheriff». Jake negó con la cabeza. «¿Retirado? Tal vez en el papeleo», dijo Reed, sonriendo mientras caminaba hacia su SUV. «Pero no en el corazón». El vehículo se alejó lentamente, sus luces traseras brillando rojas contra la nieve. Desde el porche, Jake lo observó desaparecer en el horizonte blanco. Ethan tiró de su manga. «Papá, ¿podemos decorar el árbol ahora?» Jake sonrió. «Adelante, compañero». El niño y Sarah comenzaron a colgar pequeños adornos de madera en el pino junto al porche, mientras Rex y Max se perseguían alegremente a través de las acumulaciones. Jake se apoyó contra la barandilla, observándolos. Cada risa, cada ladrido, cada suave brillo de las luces de cuerda a través de las ventanas. Pensó en todo lo que habían soportado. El miedo, la traición, los años robados por el silencio. Pero todo había llevado aquí, a este momento simple y perfecto bajo la nieve que caía. Sarah se volvió, sus ojos encontrando los suyos. «Estás tranquilo», dijo suavemente. Él sonrió, solo recordando. «¿Buenos recuerdos, espero?» «Los mejores, porque me trajeron de vuelta a ti». La nieve caía más espesa ahora,
suave e interminable. Ethan corrió hacia ellos, Rex y Max corriendo a su lado, su pelaje brillando bajo la luz del porche. Envolvió sus brazos alrededor de ambos padres, riendo mientras Rex lamía su cara. Jake se rió, su corazón hinchándose de calidez. El mundo alrededor se desvaneció a blanco. Una familia enmarcada contra el resplandor de su nuevo comienzo. Dentro, el fuego ardía brillante, su luz reflejándose en los colgantes gemelos colgados sobre la repisa. Dos mitades de una promesa, finalmente completas de nuevo. Afuera, los dos pastores alemanes se perseguían a través de las acumulaciones, ladrando a la nieve que caía, su alegría resonando a través del valle. Un sonido ya no de batalla o supervivencia, sino de vida renovada. Y sobre todos ellos, las estrellas se abrieron paso a través de las nubes, brillando sobre Pine Hollow, como testigos silenciosos de la verdad que Jake había luchado tanto tiempo por encontrar. El amor, no importa cuán perdido esté, siempre encuentra su camino a casa. A veces, los milagros no llegan como rayos desde el cielo, sino como momentos silenciosos de gracia, una segunda oportunidad, una reunión, un amor una vez perdido que encuentra su camino a casa de nuevo. Al igual que Jake y Sarah, quienes encontraron esperanza a través del dolor y fe a través de la pérdida, se nos recuerda que la mano de Dios trabaja de maneras que no podemos ver. Cuando la vida se siente rota, Él envía luz a través de las grietas, en forma de perdón, coraje y las personas que nunca dejan de amarnos. Cada acto de bondad, cada oración susurrada en silencio, se convierte en una semilla de restauración que Dios puede convertir en un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para compartirla con alguien que podría necesitar esperanza hoy. Deja un comentario abajo. Escribe amén si crees que el amor y la fe pueden sanar incluso las heridas más profundas. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que nos recuerdan la bondad de Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, traiga paz a tu hogar y llene tu corazón con fe de que los milagros todavía suceden cada día.